Ya está en la línea Daniel Adler, el experto en seguridad internacional, y hablaremos del diseño del plan de seguridad que tiene el país, y yo creo que sería el que plantea el presidente Daniel Noboa, que es el Plan Fénix. Bienvenido, señor Adler, a la mañana en RTP. Muchas gracias, Maruxi, muchas gracias, Ramón, por la posibilidad y a disposición lo que quieran saber. A usted por tener tiempo, adelante. Comience, ma- querida, adelante. Señor Adler, empezar, ¿no?, por delinear un poco de cuál sería este plan de seguridad, teniendo en cuenta las necesidades que tiene el país y las dificultades también que presenta en estos momentos. Un estado en el cual ya se ha filtrado el narcotráfico, y lo podemos ver así en investigaciones que inicia la Fiscalía General del Estado. También vemos cómo la comercialización de la droga ha afectado a niveles más pequeños, como los estudiantes, y en sí una serie de delitos que van creciendo en torno al narcotráfico, a este delito transnacional. ¿Cómo debería estar delineado nuestro plan de seguridad? Porque le hago esta pregunta porque no sabemos cuál es el plan Fénix, no lo tenemos tampoco ni siquiera en lineamientos breves, y el gobierno no los ha explicado. Entonces, sí me gustaría, usted que es un analista en temas de seguridad internacional, ¿cuál deberían ser las medidas que Ecuador debería tomar en este sentido? Bueno, aclaro que yo tampoco conozco el alcance del Plan Fénix, seguramente porque es ultra secreto o algo por el estilo, pero yo lo que realmente creo que un especialista en seguridad tiene que hacer lo mejor que puede con lo poco que tiene, especialmente cuando quedan solo 17 meses de gobierno. Ah, Por ahí escuché que había creaciones de cárceles de máxima seguridad, pero bueno, todo eso conlleva mínimo 24 o 30 meses. Tenemos que entender que la gravedad que sufre el Ecuador es inédita, nunca antes visto. Corríjame usted, Maruxio, Ramón, pero yo trabajo en el Ecuador desde el 15 de junio del año 2001. Nunca vi estos niveles de criminalidad en donde tenemos una tasa de homicidios de 45 por cada 100.000 habitantes. Eso es difícil encontrar en el planeta Tierra. Por eso hoy, en el ranking de los 195 países, Ecuador está, de los 195 más peligrosos del mundo, Ecuador está en el puesto número 10. Y Esmeralda en la segunda ciudad más peligrosa de todo el planeta Tierra, más peligrosa que la Franja de Gaza. Yo realmente creo que esto viene por un sinfín de malas medidas o de pasividad por parte de todos los gobiernos que han pasado. Yo trabajé para muchos de los expresidentes del año 2001 hasta ahora, presenté planes, técnicas, tácticas, incluso hasta hice encapsulados para TC Televisión con recomendaciones de seguridad ciudadana. Pero la realidad que vive hoy el Ecuador, el último año y medio, y especialmente los últimos 3 meses, de niveles de violencia son nunca antes vistas por mí en los 13 países que hay en Sudamérica. Tenemos que recordar que hay una relación directa entre el narcotráfico, el delito y la violencia, y que el delincuente está cada vez más violento, está anarcotizado, o sea, está drogado y está armado. Así es como sale a delinquir. Por eso fue que nosotros confeccionamos lo que llamamos el macroplan. Incluso volé a Guayaquil hace menos de un mes. Personalmente fui a, tal vez conocer los sectores, a Socio Vivienda, a la entrada de la 8, ahí al norte, para constatar lo que en su momento era la sospecha, que hay escuelas de adoctrinamiento del sicariato, la entrada de la 8, la Valerio Estacio, la Sergio Toral, Monte Sinaí, todo esto al norte. La otra noche me fui al sur, a Pablo Neruda, a la Cristal. Bueno, en fin, hice un gran recorrido en donde también recopilamos información, denuncias anónimas. Si bien sabíamos cómo funciona la técnica de la vacuna, los secuestros, qué bandas operan en el Ecuador, en el exterior, qué bandas son las patas locales de las bandas mexicanas, pudimos ver en carne propia la triste realidad que sufre hoy el país en su conjunto. Hablo Guayaquil, Quito, Cuenca y sus ramificaciones. Y es por eso que ideamos un plan de 8 puntos, el cual se lo presentamos al presidente de la República, a Daniel Noboa, que en este momento ese plan está en revisión, pero es de inmediata implementación y es de 90 días de funcionamiento. En 90 días el plan está funcionando.
Señor Adler, menciona el tiempo bastante corto de un mandato presidencial. En el caso de su proyecto menciona 90 días que se puede aplicar, pero hasta hace un tiempo, hasta hace unos meses se hablaba siempre del equipamiento, el tema del equipamiento, colocar militares en el terreno, en operativos cortos, luego se movían a otros territorios del país o zonas calientes. Y ahora, en cambio, se habla de reformar el sistema de inteligencia en temas tácticos y operativos. ¿Ve también, que es un giro en la estrategia? ¿Considera que se debe de empezar por ese lado primero o debe ir aparejado de otras estrategias de seguridad? Mira, en la Torá, en la Biblia, hay un versículo que dice, menos palabras y más acciones. Yo todos estos anuncios los escucho de la época de Gustavo Noboa Bejarano. A mí me gustaría empezar a ver acciones y que las personas a cargo de la seguridad entiendan que la lucha, el combate al crimen organizado es multidepartamental, es multiagencial, no es solamente poner más policías o poner más cámaras. Hay que trabajar con contrainteligencia, pero no solo del Estado, contrainteligencia ciudadana, darles incentivar que muy fácilmente, mediante un WhatsApp, dar un video, reportar una actividad ilícita. Mira, a nosotros nos llegan al menos 300 mensajes todos los días por esos canales que tenemos, no solo del Ecuador, de otros lugares también. Nosotros volcamos eso a unidades de inteligencia. El tema es que eso no lleva a un resultado. Entonces el denunciante, o el aportante más que el denunciante, se desanima. Dice, ¿para qué hago esto? ¿Para qué grabo el video si veo que el microtráfico sigue en el barrio? Que acá parece que a nadie le importaría. Por supuesto que le importa. El tema es que hasta ahora nunca se abordó la seguridad como realmente debería. Los sistemas que se usan son antiguos. Y cuando se habla de luchar contra el delito organizado, se habla de equipamiento. No es un tema cuántico. Mira, Einstein decía, ¿cuál es la definición de locura? Hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados distintos. En materia de seguridad en el Ecuador, desde el año 2001, se viene haciendo siempre lo mismo y venimos discutiendo siempre los mismos temas. Es momento de ponerle un poco de picardía, un poco de creatividad, un poco de ingenio, un poco de motivación. Entender que las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas. Si queremos llevarla a otro ámbito, un ámbito de guerra urbana, tenemos que policializarlas. Al menos un 10% de las Fuerzas Armadas debería estar policializada y crear la Guardia Nacional ecuatoriana. Es decir, empezar a cambiar las cosas de verdad y no hacer siempre lo mismo. No, sí. Justamente lo que comenta, me quisiera basar en tres espacios particulares. Esmeraldas, pero Esmeraldas Cantón, Durán y Nueva Prosperina, que en este momento es uno de los tres sectores más peligrosos en todo el mundo. Allí, por ejemplo, cuando usted habla de policializar a las Fuerzas Armadas, le pregunto cuáles son las medidas o las acciones a corto o mediano plazo que se deberían estructurar, considerando que estos sectores ya no debería operar, digamos, la seguridad regular que se ha aplicado de manera casi que protocolaria. No, en el combate a la inseguridad, al narcoterrorismo, porque esto ya dejó de ser solamente inseguridad, es narcoterrorismo. Los mensajes mafiosos cada vez son más fuertes, la temática criminal se está alejando de ser solo criminal, está causando terror en una sociedad y paralizando también la macroeconomía. Entonces, a corto y mediano plazo deberíamos saber que todos los buenos estamos dentro de un equipo y todos los malos dentro del otro. Que esto es simple. Básicamente es proteger a los inocentes y castigar fuertemente a los culpables. ¿Cómo se hace eso? Paso número 1, decisión política. Darle luz verde a la policía de poder trabajar. Siempre dentro de la ley. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Pero poder trabajar. Fuerzas especiales, KIR, GOE, UNACE, GEOP, que personalmente yo entrené la mayoría de todas esas fuerzas en años pasados, que son fantásticas. Lo mismo, apoyar a la policía. Infiltración dentro de bandas criminales, dentro de penales. Hoy las cárceles están siendo utilizadas como centros de narcoterroristas dentro de las prisiones. De ahí es donde sale la información. Empezar a reubicar los presos de máxima
violencia y máxima peligrosidad, con inhibidores de celulares y cortarle la comunicación, crear una nueva cultura carcelaria. Pero todo esto que estoy diciendo, esto es corto plazo. Y por más que parezca muy complejo, el Estado está absolutamente facultado para hacerlo muy rápidamente, pero muy rápidamente. Por eso es importante siempre y en todos los casos que haya decisión política. Si hay decisión política, si hay ganas de hacer un combate real, y enfatizo, real contra los grandes y poderosos cárteles internacionales en complicidad con los nacionales, esto se resuelve muy rápido. Y 90 días sobra tiempo. Señor Adler, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Gracias a ustedes.